Muy buenos días. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Hechos 24:25. Pablo fue por todo el imperio romano predicando la gracia de Dios y la salvación que llega solo por la fe en Jesús. Fue muy enfático en cuanto a la misericordia de Dios, tanto en sus argumentos como en sus cartas. Somos salvos solo por gracia. Entonces, ¿por qué cuando se defendió ante Félix habló de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá? ¿Por qué no habló de gracia? Tal vez Pablo quería presentarse como un ciudadano respetuoso de la ley, no como un agitador que podría alterar el territorio de Félix. Tal vez trataba de aprovechar cualquier sentimiento moral que hubiera traído a Félix a su esposa judía. No obstante, una razón más probable, que particularmente es significativa en nuestros tiempos, es que Félix era romano, esencialmente poco versado en la ley, y satisfecho con las opciones del panteón romano. La religión del imperio tenía numerosos dioses para elegir y seleccionar. La mayoría con su propia moralidad relajada. En ese contexto, la gracia no significaba nada. La convicción tiene que llegar primero. La justicia, el control propio y el juicio se deben enseñar. ¿Qué significa gracia en nuestra sociedad? La mente de los que están convencidos de su pecaminosidad es un oasis refrescante que alivia un árido desierto espiritual. Sin embargo, para los que han adoptado una moralidad poco definida y relativa, la ética de cualquier cosa que les guste, gracia no significa nada. ¿Por qué necesitaría a un Dios misericordioso una generación que ha definido sus propios estándares relajados, que hay que perdonar? Por eso es que tenemos que vivir de una manera que transmita la pureza de Dios, no con un juicio puritano, sino un cambio radical y sagrado en nuestro estilo de vida. En lugar de temer que nuestros amigos respondan como Félix lo hizo, más bien deberíamos temer a una generación que ha perdido cualquier concepto de pecado. El control propio es una idea extraña para nuestra sociedad. Por eso debemos ejemplificarlo. Tu vida se destacará y tu mundo tal vez podría ver su necesidad de Dios. Cree importante reflexionar sobre cómo el apóstol Pablo pudo interpretar tan adecuadamente su audiencia y de esa manera llevar el mensaje que necesitaban. No hay duda que su prioridad fue la gracia, el evangelio. Pero también cuando tuvo que hablar de la justicia, cuando tuvo que hablar del día del juicio, lo hizo. Y creo que nosotros, como el mismo apóstol Pablo dice, no me negué a enseñaros todo el consejo de Dios. Ya habrá momentos donde de pronto no estamos diciendo lo políticamente correcto, como
se diría, en muchos espacios. Pero es que ese no es nuestro propósito. ¿Cómo me alegra saber que la palabra de Dios es la que puede llevar a una persona a entender su necesidad de salvación? Que puede llevar a una persona a confrontarse. No son mis argumentos, por más filosóficos que sean, por más humanistas, por más que tenga todos los recursos, para tratar de defender la fe y convencer. No, he entendido que el método de Dios sí es la persuasión, pero no es una persuasión de manipulación, es una persuasión a través de la palabra, de compartir el plan de salvación, de compartir la historia lineal del mundo donde hay un soberano. A veces eso parece demasiado radical. Debiéramos ser más cuidadosos. Se nos amonesta. Pero debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo para hablar lo que tenemos que hablar. El Espíritu Santo nos guiará. Habrá momentos en que aparentemente nos meten problemas, pero creo que es lo que necesitamos decir.